maestra, y voy a dar lectura a su currículum. Contador público, licenciado en Derecho, máster en Administración, especialista en Fiscal. Autor de 7 libros, 130 artículos de las revistas especializadas, director técnico de la revista Consultorio Fiscal, conductor del programa Radio Consultorio Fiscal, conductor de conferencias y videoconferencias de Consultorio Fiscal, investigación de la facultad, es investigadora, conferencista en diversas instituciones educativas del país y coordinador del diplomado de especialidad en Fiscal. Está con nosotros la maestra María Dolenta Martín. Adelante. Buenos días, compañeros. Antes que nada, gracias a la SCASE por haberme invitado a estar el día de hoy con ustedes. Lo hago con mucho gusto, para mí es un honor estar aquí y estar en estos festejos de los 50 años. El título de la conferencia de la reforma fiscal integral, pues ahorita mismo lo destruimos. Olvídense, no hay reforma fiscal integral. Como yo entiendo una reforma fiscal integral, sería cambiar el sistema que tenemos, y ese no lo van a cambiar. Y menos en 15 días, ¿verdad? Esto necesitaría todo un estudio muy profundo y un trabajo muy profundo de años. Lo más probable es que corrijan una serie de discrepancias, de inexactitudes, de cuestiones que están mal en las diferentes leyes. Hemos tratado también de propugnar por una simplificación de algunos tratamientos fiscales. Y vamos, eso creo que es lo que pretendemos los particulares, por lo menos que haya una adecuación de de todo el marco jurídico de las contribuciones. Sin embargo, y dado que se nos cayó el petróleo, dado de que nos afectan los problemas en Rusia, los problemas en Oriente, etcétera, la economía de México también está por los suelos. Y de alguna forma el Estado pues, necesita recursos para poder realizar su función de derecho público, para satisfacer algunas de las necesidades de la sociedad. Es decir, que los recursos que obtiene el Estado a veces no han sido utilizados como debiesen de haber sido utilizados, esa es otra historia. Entonces, por lo menos a nivel de la universidad, de los especialistas en fiscal que estamos trabajando ahí en estas materias, no creemos que vaya a haber ninguna reforma fiscal espectacular. Sí pensamos que la reforma por parte de la autoridad va a ser más mano dura contra los contribuyentes. Probablemente no tengan el incremento de impuestos, porque vamos, no puede ser. Es decir, la empresa, la industria del país debe ya muchos impuestos, y los debe no porque no quiera pagarlos, sino porque no puede pagarlos, y pues a las piedras no se les puede sacar agua, ¿no? Los empleados, bueno, pues ya no se les puede quitar más de sus miserables salarios, ¿no? Ya aumentarles impuestos por ahí no podría ser. Incrementar las tasas del IVA, eso es un impuesto fácil para el Estado de controlar y de recaudar. Lo que pasa es que sería criminal quitar exenciones de algunos artículos, por ejemplo, alimentos o medicinas, y gravarlos
al 15%, a la tasa que ustedes quieran, en un país de gente miserable, miserable en cuanto a ingresos, no es posible que le incrementen, porque al fin y al cabo el impuesto va a repercutir en el consumidor final, que le aumenten el impuesto al pueblo en alimentos o en medicinas. Eso sería criminal y bueno, esperemos que los partidos de oposición, no porque nos quieran mucho a los ciudadanos, sino por cuestiones políticas, ¿verdad?, no permitan ese incremento en el IVA. Quizás se saquen de la manga alguna carta en el sentido de dejar a los estados que creen impuestos estatales pues para poder satisfacer sus gastos públicos, ¿no? Y ya la federación ir dejando a un lado a los estados o darles menos participación a los estados en virtud de que la recaudación baja por las crisis económicas, ¿no? Una cosa es la evasión y otra cosa son las crisis económicas. Y bueno, la autoridad de repente nos trata a todos los contribuyentes como evasores y la verdad es que no es cierto. No nos gusta, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero bueno, con tal de estar tranquilos, los pagamos, aparte que es un deber ciudadano, ¿no? Si no, no tendríamos alumbrado eléctrico, no tendríamos hospitales, no tendríamos esta escuela, etc. Bien. Esta introducción para que no esperen mucho de esta conferencia porque no hay reforma integral, eso es imposible, por lo menos ahorita. Y no se puede dar sobre el escritorio en 2 días, ¿no? Necesitaría un estudio profundo. Sí vamos a hablar de algunas cuestiones que vemos en la ley o que son muy complicadas y que habría que simplificar, o algunas de ellas que son inequidades dentro de la ley. Miren ustedes, la ley de renta, por ejemplo, que viene desde el 86, ¿no? Cuando se creó la base nueva, teníamos la base nueva, la base tradicional, desapareció ya la tradicional, tenemos solo lo que se conoció en su momento con la base nueva. Bueno, del 86 a la fecha hemos tenido 12 reformas anuales, independientemente de las 10,000 misceláneas que ha habido durante todo este tiempo. Sin embargo, la autoridad reforma algún artículo de la ley y nunca tiene el cuidado ni de reformar reglamentos ni de adecuar misceláneas. Caso concreto. Ustedes saben que para actividad empresarial bien podemos, bueno, hay contribuyentes que están obligados a aplicar todo el procedimiento del 7B de los componentes inflacionarios, ¿no? Y compararlos con intereses. Sin embargo, por miscelánea, hasta un tope de ingresos, podemos aplicar factores para esos intereses y nos olvidamos de los componentes inflacionarios. Reforma de este año, los intereses moratorios. Si juegan, si no juegan, cuándo juegan y cuando cobro esos moratorios de hace 3 años, los cobro hoy todos, pues se van a jugar en los componentes inflacionarios. Ajá. ¿Y los que aplican factores? Pues quién sabe, se les olvidó. No puede ser, ¿sí? No puede ser. Los debemos acumular. ¿Qué factor le aplico? Porque a lo mejor son intereses moratorios de 9 meses. ¿Cuál factor le aplico? O lo divido por trimestres, o cómo lo hago. Sin embargo, pues así se empezamos con una pequeña introducción de las cuestiones doctrinarias de los impuestos, los fundamentos de los impuestos. Y ya decía Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, en su libro quinto, que los impuestos deberían de tener por lo menos ciertas características, que fuesen justos, que cumpliesen el principio de certidumbre, el de comodidad y el de economía. ¿Qué quería decir con esto de que el impuesto fuese justo?
que a mayor ingreso tendría que cobrar más impuesto, menor ingreso, menos impuesto. El de certidumbre, que no podíamos dejar al arbitrio de las autoridades el cobro o no cobro o cuánto me iban a cobrar de impuestos, sino que todo esto tendría que estar específicamente delineado en la ley. El de comodidad, nos decía Adam Smith que cuando un impuesto resulta muy complicado, muy laborioso, o tengo que hacer muchos trámites o muchos papeleos, y parece que las autoridades de Hacienda no han leído el libro de Adam Smith, pues ¿qué hacemos los contribuyentes? Terminamos por no pagar. Ya no entendí nada. De todas formas, le haga como le haga, si estoy mal, pues mira, mejor a la economía informal, y así ya no tenemos problema. Y el principio de economía, que decía, si a la autoridad va a invertir más dinero en recaudar que lo que va a recaudar, no tiene caso. Tiene que ser fácil y económica la recaudación de ese tributo, si no, no tiene caso imponer ese tributo. Estos principios aún hoy en día siguen vigentes, y la mayoría de los sistemas tributarios del mundo, por lo menos del mundo occidental, de alguna forma los recogen en sus respectivas leyes. Nosotros los recogimos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, tanto de la Federación como del Distrito Federal, Estado o municipio en que residamos, de la forma proporcional y equitativa que disponga la ley. Encontramos los fundamentos legales de los tributos en el Estado mexicano y las garantías de los contribuyentes acerca de la imposición de estos tributos. ¿Qué garantías tenemos en este artículo 31, fracción cuarta? Bueno, el propio artículo 31 nos dice que los impuestos deben de ser proporcionales, equitativos en la forma en que dispongan las leyes y que deben de ser destinados para el gasto público. Entonces tenemos un principio de legalidad, que es esto, que no hay impuesto, no me pueden cobrar un impuesto si no está previamente establecido en una ley. Será el presidente de la República, será el gobernador, será el presidente municipal, no puede, si antes no existe la ley que prevea ese impuesto. Y es lo que intercambiamos, es lo que se conoce en el mundo jurídico de ningún tributo sin ley. No hay tributo si no hay ley. Igual que en materia penal no hay delito si no está específicamente contemplado en la ley. Otro principio, el de generalidad, significa los tributos, la ley tributaria no puede decir van a pagar impuesto Juan y Pedro o van a pagar impuesto todos los que tengan 18 años. No, va a contemplar situaciones genéricas. Los impuestos son para todos en general. ¿Para cuáles todos? Para todos los que caigamos en la situación jurídica prevista en la ley. Ese es el principio de generalidad. Los impuestos son para todos los que caigamos en esas características que señale la ley. El principio de obligatoriedad, los impuestos son obligatorios, es obligatorio contribuir a ese gasto público. No es de que si queremos o no queremos, si nos gusta o no nos gusta, es que debemos de contribuir a ese gasto público. Es el otro principio de vinculación a ese gasto público. Los impuestos deben de estar destinados
a cubrir el gasto público. El presidente municipal o el gobernador, porque lo hagan en su sector, no puede tomar esos dineros de esos impuestos pues, para hacerse su casa o para algún gasto específico. Tienen que ser destinados para los gastos públicos, hospitales, carreteras, escuelas, alumbrado, policía, etc. El principio de proporcionalidad. Los impuestos deben de ser proporcionales. ¿Proporcionales a qué? A mis ingresos. Si yo gano mucho, voy a pagar más impuestos que aquella persona que gana menos que yo. ¿Sí? Por eso se cuestiona mucho en el régimen de empresas la tasa del 34%. Para que un impuesto sea proporcional, debe de ser a base de tarifas progresivas. No es lo mismo el negocio que obtiene una ganancia de 1,000 pesos mensuales al negocio que tiene una ganancia de 100 millones mensuales. Aquí los dos van a pagar el 34%. No es justo. Y el principio de equidad, que señala que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Si ustedes y yo obtenemos el mismo tipo de ingreso, los dos debemos de pagar el mismo impuesto. No tenemos por qué a unos favorecer más que a otros o menos. Sin embargo, en nuestro sistema tributario estamos muy lejos de un principio de justicia, que este principio de justicia abarca la equidad y la proporcionalidad. Estamos muy lejos de tener un sistema tributario justo, amén de que es complicado. Y vamos, yo no me opongo a los sistemas complicados o sofisticados. Si todos fuésemos graduados de Harvard. Pero en un país donde hay mucha gente que no sabe leer y escribir, ponerle un sistema impositivo complicado, pues lo único que logramos que es la evasión, ¿no? Cuando ya no entiendo, mejor ya no hago nada. Aparte de que esto nos crea una inseguridad jurídica. Muchas veces estamos tratando de hacer nuestras declaraciones de impuestos, de llevar nuestra contabilidad, de hacer el cálculo, y resulta que siempre estamos mal, aunque nos lo hagan especialistas fiscales. Eso es una inseguridad. Aunque yo quiera cumplir, resulta que de todas siempre estoy mal. ¿Quién sabe cómo le hace? Vamos a ver algunos temas dentro de las leyes, sobre todo la ley del impuesto sobre la renta, que yo considero o que son inequidades o que deben simplificarse o que la ley debería de incluir o de vislumbrar algún tema al respecto. Por ejemplo, el famoso cálculo de impuestos es un vía crucis. Tenemos una tarifa para lo que es el impuesto, una tarifa mensual y una tarifa anual, que están en los artículos 80 y 140. Después tenemos otra tarifa, además, para un subsidio, que está la mensual en el artículo 80A y la anual en el 140. Pero además tenemos una tabla de créditos, estamos hablando de sueldos nada más, de crédito al salario, que está en el 80B, 81 y 141B, hablando de crédito al salario y crédito. Son 3 tablas o tarifas para calcular un impuesto. Sí, pero aquí no queda la complicación, ¿no? Si nomás fuese esto, bueno. Pues tenemos que utilizar 3 tablas o tarifas cada vez que vamos a hacer nuestro cálculo de sueldos. Pero decía, aquí no queda. Por ley no, por miscelánea, debemos de aplicar, hacer el cálculo
con el procedimiento que estaba en vigor en 1991 y con el procedimiento que está en vigor actualmente. ¿Para qué? Para retenerle a nuestro empleado el impuesto que sea menor. Además de justicia social, pues así deberíamos de hacerlo, ¿no? Tratar de retenerle lo menos posible. Entonces imagínense, son 3 tablas para el 98 y 2 para el 91. Entonces tenemos que hacer ese cálculo, comparar los 2 resultados y retenerle conforme al procedimiento que le sea más favorable al trabajador. Entonces tenemos 6 tarifas o 6 tablas mensuales para un cálculo de un impuesto. Pero además, esto del subsidio y del crédito al salario surgió porque hay una serie de prestaciones que se llaman de previsión social, previstas en la ley del impuesto sobre la renta, que después también las vamos a criticar, donde hay algunas de ellas y hasta cierto tope que quedan exentas para el trabajador. Entonces la autoridad dijo, ¿de dónde obtengo dinero? Déjenme pensar, ya sé. Como hay algunos que tienen prestaciones de previsión social y están exentas, pues ahora los voy a castigar con el subsidio. Si no tienen muchas prestaciones de previsión social, pues su subsidio, la proporción del subsidio va a ser mayor. Si tienen muchas prestaciones por parte de su patrón de previsión social que están exentas, su subsidio va a ser menor. O sea, ¿a quién trataron de engañar y con quién se desquitaron? Con los miserables, con los que tienen atrapados. Si tu patrón se preocupa por ti, o gracias a conquistas sindicales, que bueno, vamos a ponerlas entre comillas, has conseguido que tu patrón te dé despensa o vales de despensa, que te dé becas para tus hijos, que te paguen gastos médicos o dentales, sí, y como eso hasta ciertos límites está exento, pues ahora te castigo, ahora te cobro más impuesto a ti que a aquel trabajador cuyo patrón no le da despensas, no le da becas para sus hijos, etc. Eso para mí me parece insultante, me parece con una hazaña criminal, casi lo pondría a nivel de crimen de narcotraficante. ¿Por qué desquitarse con gente? ¿Saben cuáles son los promedios de salarios en este país? De 2 a 5 salarios. Digo, el que haya gente que gane muchos millones mensuales, la mayoría de este país está entre 3 y 5 salarios mínimos. Que si tienen 2 o 3 hijos y tienen que pagar escuelas y una renta y el médico de los niños, etc., no se alcanza, ¿no? Pues contra eso, si el patrón le da despensa, le da becas, más impuesto. Entonces, para calcular además este impuesto sobre salarios, tenemos que calcular la proporción del subsidio, que también es otro viacrucis. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos criterios. Si ustedes le consultan a diferentes asesores fiscales, cada quien les va a decir lo que opina y lo que cree y lo que se puede pelear y no pelear y meter y no meter. Y si le consultan a la autoridad, bueno, pues ella les va a decir que todo entra, ¿no? Pues hay que hacer el cálculo de esa proporción del subsidio, con procedimiento 91 y 98 en este caso. Otra vez y hacer el cálculo del impuesto con todas mis tarifas. Y este subsidio, como ya les decía, va a disminuir, va a ser menor si el trabajador obtiene ingresos exentos. Cuanto mayores ingresos exentos obtenga, menos va a ser su subsidio. Cuanto menos ingresos exentos obtenga, mayor va a ser su subsidio. Este subsidio, realmente esta proporción del subsidio es para castigar a los que reciben previsión social. Y como tip, que no es siempre lo mismo, depende de las prestaciones que reciban en cada una de las empresas,
A salarios bajos, digamos hasta 3 salarios, les convienen tarifas, procedimiento 91. A salarios altos les convienen tarifas 98. Entonces, tenemos una inmensidad de tarifas, porque no solo son esas 6 tarifas mensuales que yo les mencionaba, sino ahora el Servicio de Administración Tributaria nos elabora tarifas integradas, que van de la proporción del 0.51 al 100, ¿no? Que es el subsidio, menos del 50% de subsidio, pues ya no tenemos derecho a nada. Van del 0.01 en 0.01. Y las hay para 1, para 10, para 15 días y mensuales. Echen la cuenta cuántas tarifas tenemos que manejar. Aparte que me las publican, pero con retraso, ¿no? Claro, es decir, yo podría actualizarlas porque tengo los elementos para hacerlo, y la autoridad graciosamente me las publica aunque sea por. Entonces, ¿cuántas tarifas tengo? 266 mensuales, 54 anuales, total 320, nada más con procedimiento 98. Más aparte, mis 2 anuales y mis 2 mensuales con procedimiento. Dirán, bueno, hay paquetes ya que lo hacen. En la computadora puedo hacerme yo mi programita. Es tranquilo, es muy rápido. Sí. ¿Ustedes creen que la señora que vende quesadillas allá en la esquina tiene para los conocimientos para manejar un programa y la computadora, y tiene el dinero para comprar la computadora? Ah, pues está en pecado mortal la señora, porque no está cumpliendo como debe de cumplir con la retención de salarios. ¿Qué es lo que proponemos? Una tarifa única, donde se incluya el subsidio y el crédito al salario, todo ya. Ahora, el problema es con qué proporción de subsidio. Digo, si le preguntan a la autoridad, les voy a decir, pues, con ninguna. ¿Por qué no con una proporción del 100%? Para que realmente las prestaciones de previsión social queden exentas. ¿Y por qué digo esto? Porque esta tarifa del 80 y del 141 no solo se aplica a salarios, se aplica a aquellas personas que perciben honorarios, que perciben arrendamientos, etc. Si yo hiciese una tarifa única, digamos con una proporción promedio del 80%, voy a perjudicar a aquellas personas que perciben exclusivamente ingresos por honorarios o por arrendamientos, porque ellos no perciben prestaciones de previsión social ni ningún otro ingreso exento. Si bien es cierto el tener una tarifa única con un subsidio al 100%, sí implicaría que el Estado percibiese una menor cantidad de dinero por concepto de impuestos sobre salarios, tendría otro efecto, que todo el mundo, con tal de no tener problemas con la autoridad, trataríamos de retener y de enterar ese impuesto, porque estaríamos seguros que como lo estamos haciendo está bien y no hay problemas y no hay errores. ¿Cuántas empresas tienen calculada bien la proporción? Les juro que muy poquitas, si acaso. ¿Cuántas empresas que hacen? Directamente la del artículo 80 y ahí murió, ya, no hago más. El trabajador está pagando impuestos de más. ¿Cuántas empresas les aplican los 2 procedimientos, 98 y 91? Están perjudicando al trabajador. Independientemente que, claro, todos los cálculos están mal hechos. Mientras que sea a favor de la autoridad, bueno, no van a tener ningún problema. La autoridad no se va a enojar porque le paguen ustedes impuestos de más. El problema lo van a tener enterándole impuestos. Entonces, una de las propuestas sería simplificación en el cálculo del impuesto de salarios con una única tarifa que ya llevase incluido el crédito y el subsidio. Y sería una tarifa que cualquiera entendería y cualquiera podría aplicar para por lo menos de ese
por ese aspecto, tener la conciencia tranquila. Prestaciones de previsión social. La ley nos señala que en el artículo 77 que estarán exentas las prestaciones de previsión social y nos dice gastos médicos, hospitalarios, ayudas para beca para el trabajador y sus hijos, actividades artísticas, culturales y deportivas, y otras de naturaleza. Y en esas otras de naturaleza análoga ha habido un pleito entre la autoridad y los contribuyentes. ¿Ya sé? Porque la autoridad nunca nos ha definido qué significa y de naturaleza análoga. Y tiene sus criterios internos que aplica cuando quiere y como quiere. Yo no sé si les tocó hace 3 o 4 años cartitas de Hacienda, en el sentido de decir, si tú das vale de despensa a tus trabajadores, te felicito, pero te invito a que corrijas tu declaración anual, porque esos no son gastos de previsión social, Hubo algunos patrones que se asustaron y corrigieron, la mayoría no. Cuando va la autoridad a revisar, los rechazaba a todos hasta septiembre del año pasado, en automático. ¿Vales de despensa? No. No son gastos de previsión social. Afortunadamente, tenía que decir que por previsión social debería de entenderse cualquier prestación del patrón hacia sus trabajadores que mejore el nivel socioeconómico tanto del trabajador como de su familia. Pues entonces ahí entra todo, ustedes se pueden imaginar. Sin embargo, dentro de los criterios del SAT, dijo que ahora sí se van a considerar como gastos de previsión social las despensas, nada más dijo las despensas. Pero esto es absurdo, está en un criterio del SAT. ¿Por qué no me lo ponen en ley? El criterio del SAT, ¿cuál es el problema? Es obligatorio para la autoridad aplicarlo, porque si no se les puede implicar responsabilidades. A mí no me crea ni derechos ni obligaciones. Es más, no lo puedo invocar en defensa en un juicio. ¿Por qué? Porque solamente los criterios, como en este caso de la autoridad, me van a crear derechos y nunca obligaciones cuando son publicados en el diario oficial. Este no está publicado en el diario oficial. Entonces ni tan siquiera me crea derechos, ni tan siquiera puedo invocarlo en un juicio. En defensa, decir, oye, la autoridad no aplicó este criterio. Me van a decir, pues sí, pero es que ese criterio aquí ni te va ni te viene. Es obligatorio para la autoridad. En todo caso, le podemos fincar responsabilidades al funcionario que no aplicó el criterio. Pero para ti, como si no existiese. Entonces, ¿por qué no lo incluyen ya en ley? Pues porque lo están reconociendo en un criterio. ¿Y por qué mejor no en ley definen qué puede entrar como previsión social y qué no? Y bueno, pues ya por lo menos nos quedaría claro y no estar siempre con que a ver qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Además, vuelvo a repetir, en un país que la gente no le alcanza ya para nada, qué mejor que el patrón se preocupe por premiarnos con despensas, con becas, con lo que él quiera y que le queden exentas al trabajador, sobre todo a trabajadores de determinado límite de ingresos. ¿Qué se propone? Decir que el patrón de cualquier clase de previsión social o que la autoridad me haga una lista de lo que ella considera previsión social y nada más, y que quede exento para trabajadores hasta de 7 salarios, con ingresos de hasta de 7 salarios, o una combinación entre salario y prestación, como está ahorita, hasta de 6 años. Pero que quede totalmente exenta y que nos olvidemos si tengo el comprobante, si es despensa no, si es alimento sí.
¿Cuál es el problema? Que si el patrón me da más prestación social que el límite exento, ahorita el problema es que si el patrón me da más de lo que es el límite de la exención, si no le retengo el impuesto al trabajador, tampoco es deducible para mí. ¿Qué se propone? Si deja que el patrón, si quiere darle más prestaciones, que se las dé. Van a estar grabadas, de acuerdo. Si el patrón no quiere cobrárselo a sus trabajadores, porque es una prestación de previsión social, que el patrón pague el impuesto, pero déjaselo que lo haga deducible. Vamos, muchas veces el patrón no es malvado porque quiera ser malvado, es porque lo obligan a ser malvado, ¿no? Yo no les voy a dar prestaciones de previsión social que excedan los límites, porque si no me dejan los contratos, que les retenga yo un impuesto, no se las voy a dar, porque si no es un gasto para mí no deducible. Entonces, este podría ser otra propuesta, puede ser estímulos a la productividad. De repente salen una serie de estímulos fiscales. En el 95, 96 teníamos el estímulo a la inversión, ¿no? Si compramos bienes de activo fijo nuevos, los podíamos aplicar una especie de deducción inmediata. Sacan un estímulo cuando el país está en crisis, cuando no tiene dinero para pagar nada, las fábricas estaban cerrando porque no vendían. ¿Quién iba a comprar maquinaria nueva? Pues nadie, ningún loco, ¿verdad? Sacan su estímulo. Cuando las empresas que estaban cerrando o para evitar cerrar, pues estaban despidiendo trabajadores. Estímulo al empleo. Pues, bueno, está bien. Si estoy corriendo trabajadores, pues el estímulo tampoco me sirve, ¿no? Y no voy a contratar trabajadores nada más para aprovechar el estímulo. Si nos vamos un poquito más atrás, hace tiempo existían los contribuyentes menores, menores, cuando eran contribuyentes de menores, donde se abusó de ese régimen. Existían bases especiales de tributación, donde también se abusó mucho. La autoridad que dijo, se acabó, simplificado. Desde un principio, algunas especialistas, algunos académicos dijimos, es una trampa. Los anuncios de Hacienda, olvídate, no necesitas contador, el contador es tu cuaderno, juega. Desde el régimen más complicado y más mañoso. Y ahora, sin avisarles, para afuera, ya no están en el simplificado porque lo digo yo. No saben toda la problemática que tienen esos contribuyentes, que además ni tan siquiera les preguntaron, ya están afuera, y muchos ni enterados ya están afuera. Y ahora les crean un régimen de pequeños contribuyentes. Y no se los crean a los del simplificado para sacarlos. Crean este régimen para la economía informal, para decir, señores, es un régimen muy fácil, vengan, dense de alta, y una vez que los atrape, después se los vuelvo a cambiar. ¿Sí? De los de la economía informal ¿se han inscrito aquí? Para nada. Pues más barato que el 2.5 es no pagar nada. Que algunos se están aprovechando porque es un régimen muy barato. Yo, empresa, en lugar de pagar el 34% de impuestos sobre una utilidad del 30%, y me creo un montón de empresarios, les vendo barato, yo gano poca utilidad, y ellos que vendan caro, no importa, ellos no pagan sus utilidades, pagan sobre sus ingresos, pero con una deducción ciega del 93%, sin ver. Yo ya quisiera que me dejasen, todos los trabajadores quisiesen un régimen así, ¿no? Los de honorarios, los arrendatarios, dime dónde firmo y pago el 2.5, hasta el 3 si quieres, tal vez no llevar contabilidad, ¿no?
para lo que lo hicieron, no les está sirviendo. Sí, los de la economía informal no entran. Sin embargo, hay quienes están abusando, hay otros que estaban en el simplificado, los pequeños contribuyentes de facilidades administrativas, que dependiendo del volumen de ingresos, pues hasta no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar. Y bueno, por eso después vino la modificación y se hizo una tablita, ¿verdad? Para que algunos no paguen, otros paguen menos del 2.5 hasta llegar al 2.5. De todas formas, este régimen no se vale. No se vale el simplificado, no se vale el de menores y no se vale este. No habemos en este país contribuyentes de primera y de quinta y de segunda y de tercera. ¿Por qué si yo soy persona física con actividad empresarial, venía tributando en régimen general de ley, no puedo optar por este? ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre uno que apenas va a empezar a realizar? Eso es inconstitucional. ¿Por qué a los comisionistas no les dejan entrar aquí? Pues porque eso no tienen deducciones y ya de entrada les están dando el 93% de deducciones. Es absurdo, no puede ser. No habemos contribuyentes de primera y de segunda. El problema de todos estos es el no tener una tarifa progresiva para régimen empresarial, como la hay para sueldos. ¿Cuál es la diferencia entre yo que estoy tributando en el régimen general, tengo 1,000 pesos de utilidades, pago 340 pesos? Ah, pero hay otro que obtiene sus ingresos menos sus compras, los mismos 1,000 pesos de utilidades, va a pagar menos impuesto que yo o no va a pagar. ¿Cuál es la diferencia entre ese señor y yo? No puede ser, es injusto, no es proporcional, no es equitativo. Entonces lo que debe de crearse es una tarifa progresiva, dependiendo de mi nivel de ingresos como en salarios. Voy a ir pagando determinada porcentaje de impuestos. Lo que me va a argumentar la autoridad, oye, no, es que las empresas entonces van a ser, de una empresa van a ser 50 empresitas para no rebasar los límites y pagar menos impuestos. ¿Ustedes creen que la Ford Motor Company va a ser 100,000 empresitas para que cada una venda un coche? Para no pagar impuestos, pues no necesito que me hagan tarifa progresiva. Hay muchas formas de no pagarlos, desde legal hasta ilegal. Entonces, no es por ahí. Todos estos estímulos fiscales, como el régimen simplificado, no ha promovido la productividad en el país. Aquellos que están o estuvieron en el simplificado y lo saben llevar, 0 impuestos. Mientras que no hagan retiros o no tengan no deducibles, ¿no? 0 impuestos. Eso es lo que consiguieron, 0 impuestos. ¿Qué es lo que premio? El ingenio, el andar cuadrando entradas con salidas. ¿Por qué no premio la productividad? Por ejemplo, empresa, cada vez que aumentes tus utilidades fiscales, te voy a premiar. Si tu tasa de impuestos es del 34, lo que exceda a tu utilidad, vamos a poner 2 o 3 años, si no vienen las planeaciones en un año y después ya pierdo, ¿no? Vamos a decir, en los 3 años anteriores tuviste 100 pesos de utilidad. Este año tuviste 150. Esos 50 te voy a premiar. En lugar de pagarme el 34, págame el 17. O el número que quiera la autoridad, da lo mismo. No sería un estímulo para mí, para no evadir. Y para decir, juega. Y mis trabajadores van a participar y van a producir. ¿Por qué? Porque ese 50 de ahorro de impuestos lo vamos a repartir, empresa y trabajadores. Olvídense de la famosa PTU, que también es regresiva. ¿A poco los trabajadores no estarían dispuestos a echarle ganas?
si se van a llevar una especie de participación, un dividendo, ya sea repartiéndome el ahorro de impuesto, el 17%, o repartiéndome la utilidad, llevándola a la CUFIN y dándole a los trabajadores dividendos de CUFIN, derivados nada más de los 50 pesos de momento, no de todo, derivados del aumento en productividad. Y van a ver cómo las empresas empiezan a ganar. Es más, el propio trabajador va a forzar al patrón a ganar, porque va a tener un ingreso y además libre de impuesto, porque es una utilidad que ya pagó impuesto, ¿no? Y que provendría o se le daría el tratamiento de la CUFIN. Podría ser un ejemplo. Les digo, puede ser que me reparta la utilidad derivada de productividad o que reparta el ahorro de impuestos, lo que quieran, pero estimular a la gente a producir, claro, con candados, con condiciones, decir, no ganas este año, me pegas con el 17 y el año que entra pierdes, no. Está condicionado que en los próximos 3 años por lo menos ganes los 150. Si me bajas, me vas a tener que devolver el impuesto. O sea, con sus candados para que la gente no abuse. ¿Bien? Nos vamos a la PTU. Completamente regresivo el sistema de PTU. ¿Por qué? Porque o realmente o artificialmente puedo hacer que mi empresa pierda. Y pues nunca les va a tocar nada a mis trabajadores, trabajen o no trabajen. Ahora, si yo gano dinero como patrón, les reparto. Para mí no es deducible. Y para ellos tienen que pagar impuestos si pasan de la exención, ¿no? ¿Cuál fue el premio? Y me pega en mi CUFIN. En cambio, con un esquema de premio de productividad como el anterior, todo el mundo muy contento, el fisco, el trabajador, el patrón, que todo el mundo participa y el país puede. Si soy patrón que gano dinero, me castigan, teniendo que repartirle a los trabajadores un 10%, que además yo no lo puedo deducir y que me pega en mi CUFIN. ¿Creen que es un estímulo que yo obtenga utilidad? Por supuesto que no. Y el trabajador ya es como una obligación, ¿no? Como que los domingos no se trabaja. Ya, todos los años está en mi participación. ¿Qué hiciste? Y faltaste, si llegaste tarde. ¿Qué? Ah, no, pero mi participación de utilidades. ¿Por qué? Y además premiamos a todos, hayan trabajado o no hayan trabajado. Con sistemas de productividad se va a premiar a quien produce. No estoy hablando de explotaciones, ¿eh? No confundamos productividad con explotación, ¿eh? En el PTU, la PTU, bueno, pues la parte exenta para el trabajador, pues es mínima. La parte que el patrón puede deducir de esa PTU, si acaso le llega a tocar algo, también es irrisoria. Y bueno, el fondo del asunto es que castiga a quien genera utilidades. Y si hablamos de pequeños contribuyentes, la participación de utilidades nos dice que la tenemos que pagar dentro de los 60 días que sigan a la presentación de mi declaración anual. Bueno, hasta antes de la reforma, los pequeños no hacen declaración anual, entonces ¿quién sabe cuándo tienen que pagar esa PTU? Y ahorita la declaración anual pues es optativa. Digo, por justicia sí le vamos a dar esa participación, ¿no? Pero jurídicamente, bueno, pues que me digan cuándo, porque yo no presento declaración anual.
y dime cómo te la calculo, porque son pagos definitivos, yo no hago cálculos anuales. Claro, me puedo meter en todo un problema laboral y que me pongan bandera de huelga, que eso es otra cosa. Pero eso significa hacer mal las leyes. Los simplificados, pues tampoco pagan participación de utilidades, ¿no? Entradas y salidas igualitas, pues nunca pago PTU. ¿Cuál es la diferencia de un trabajador que su patrón está en el régimen simplificado con un trabajador que su patrón está en el régimen general de ley? Ninguna, no. Los dos trabajan, sin embargo uno sí percibe y el otro no percibe. Una propuesta en relación a la PTU, estos son, voy a ver, 10,000, ¿no? Me gustan más las de productividad que las de reparto de utilidades, pero si quieren continuar con esto del reparto de utilidades, vamos, que esa utilidad que determina la empresa, que nada más le deduzca lo que es el impuesto y todo se vaya a CUFIN, y de ahí sí le dé un porcentaje a los trabajadores libre de impuesto dentro de la CUFIN, igual que se lo pueden llevar los socios dentro de la CUFIN, ¿no? Un tratamiento igual que a los accionistas. O si nada más una parte se la van a dejar exenta a los trabajadores, bueno, ok, que se defiendan ellos. Pero entonces a mí déjamela hacer deducible cuando la pague, no cuando la calcule, sino cuando la pague. Y no me la dejan hacer deducible, ¿no? Bueno, más que una cantidad insignificante, si acaso. Otro problema que tenemos también de injusticia. Simplificado, pequeños contribuyentes cuando acumulan sus ingresos, pues hasta que los cobran. Mientras que no cobran, pues no pagan nada de impuestos, no acumulan. Régimen general, cuando acumulo, regla general, a eso es excepción. Cuando expido el comprobante o cuando entrego el bien, haya o no haya cobrado. En época de crisis, de escasez de dinero, yo vendo. ¿Cuándo cobro? ¿Quién sabe? Sin embargo, tengo que pagar el IVA, aunque no lo haya cobrado, y tengo que ir dando anticipos de impuesto sobre la renta, ¿no? Con mis pagos provisionales. Por eso las empresas están como están. Venden, no cobran, no pueden pagar los impuestos, por eso los deben. Y cuando tienen dinero, pues primero pagan la nómina y después al proveedor para poder seguir vendiendo, si no, ¿a qué hora? Porque claro, esto sí desquicia todo el sistema, pero porque no trabajamos, o por lo menos a determinados niveles de ingresos, con acumular hasta que cobre. Claro, el otro tampoco va a deducir hasta que no pague, está bien. Este es un financiamiento para las empresas que ahorita es muy caro, vamos, es que además no tienen el dinero. Y si antes me pagaban al mes, ahorita me pagan a los 6 meses, si tengo suerte. En el uso goce es el problema que tienen sobre todo personas físicas que viven de rentar un localito que tienen por ahí. El impuesto al valor agregado hay que enterarlo cuando es exigible la renta, la hayas cobrado o no la hayas cobrado. ¿Y cuántos inquilinos hay que no nos pagan la renta? Unos por cuestiones económicas, otros por malvados, por lo que quieran. Sin embargo, yo tengo que estar enterando el IVA. ¿A qué orillo a una persona que vive nada más de ese local que renta a hacer un evasor? Porque si no ha cobrado la renta y no tiene para comer, ¿ustedes creen que va a pagar el IVA? Pues ¿de dónde? Bueno, pues ya es evasor, con peligro de que lo encierren por
no haber presentado pagos provisionales y demás. ¿No? Entonces la propuesta sería esta, quizás cambiar el sistema a acumulación de ingresos hasta que se cobre. Y por supuesto la deducción sería hasta que se paguen. ¿Cómo funciona el simplificado y los pequeños contribuyentes? Pequeños contribuyentes. Absurdo, de los absurdos. Violatorio del 31, fracción 4. Viola el principio de justicia, viola el principio de equidad, viola el principio de proporcionalidad. ¿Por qué unos sí pueden estar y otros no pueden? ¿Por qué unos solo van a pagar el 2.5 y otros van a pagar el 2.5 sobre el 7% de utilidad, que resulta un 34, ¿no? Pero ¿por qué unos tienen un 93% de deducción ciega, sin ver, y otros tienen que andar con un comprobante impreso en talleres oficiales, con fechas de caducidad, No puede ser. Todos tenemos que andar presentando 10,000 declaraciones entre informativas, provisionales, anuales, y híjole, no vayan a pedir devolución de IVA, porque hasta el certificado de devolución tienen que llevar. Sin embargo, estos señores no. El ingreso no es tan pequeño, ¿eh? Son 2.300.000 a enero. 2.300.000 de ingreso. No es ningún chiquito. Hay muchos de régimen general que no los venden. Hay copropiedad, o sea, puede ser infinito la cantidad de ingresos, porque como hay copropiedad, pues puedo tener 10,000 copropietarios. Y multipliquen 2.300.000 por 10,000 para que vean cuánto es el ingreso. Al 2.5, ¿dónde firmo? Solita la autoridad nos dio la planeación este año. Les juro que para el año que entra no está. Es otro problema. En el simplificado me dicen, no lleves contabilidad, tu contabilidad es muy fácil, tu contador es tu cuaderno, es un librito de entradas y salidas. En los pequeños ni te preocupes, tú nomás apuntas lo que vendes y ya no hay problema. No tendrán que llevar contabilidad como la conocemos los contadores, los del simplificado y los pequeños. ¿Sí? ¿Quién los obliga? ¿Quién? Sí, el Código de Comercio. Todos los comerciantes tienen que llevar contabilidad. Se le olvidó a la autoridad que hay un Código de Comercio que es general también. Y andan de contentos los del simplificado y los pequeños porque no tienen que llevar contabilidad. Bueno, a ver qué problema tienen ahorita los del simplificado, que tienen que hacer su balance, determinar la cuenta de utilidades pendientes de pago de impuestos. ¿De dónde es? Si no llevaron contabilidad. Que tenían que haberla llevado, según el Código de Comercio. ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién sabe? Remedio, no la hagan, que los estimen. La estimación siempre la podrán recurrir, ¿no? Si ustedes la hacen, ya se acusaron, ya lo hicieron. Entonces, esto es injusto. Es violatorio del 31, fracción 4. ¿Y para quién se hizo? Se hizo para los que sacaron del simplificado, pues algunos bueno, en un principio los agraviaron porque eran del simplificado, no estaban pagando impuestos. En un principio pues tenían que pagar el 2.5, ahora con la reforma, bueno, ya algunos pueden quedar otra vez exentos del pago de impuestos. De todas formas no es posible. No es posible tener un régimen
compensación de saldos de impuestos, de cualquier impuesto que yo tenga a favor. El código me dice, solo puedes compensar contra el mismo impuesto. Si tu saldo es a favor de renta, solo compensas contra renta. Oye, son impuestos federales, todos van a ir a parar a tu bolsillo. ¿Por qué no puedo compensar un IVA contra renta o renta contra IVA? Digo, pues es sacarme dinero de una bolsa, después pedirte por el otro lado la otra. Claro, el problema está en que yo te tengo que pagar hoy. Para que tú me devuelvas, aparte de que te tengo que presentar hasta el acta de defunción y tengo que prender mi veladora a ver qué cosa se te ocurre pedirme con tal de no regresarme. Y sobre todo en estas épocas de escasez de dinero otra vez. Pues una forma de que el contribuyente cumpliese y no tuviese la soga al cuello y la amenaza de que te voy a meter a la cárcel por no haberme presentado tus declaraciones, es decir, oye, fisco, te debo IVA, pero tengo aquí renta. Hacemos, ¿no? Y de hecho, la autoridad sí la hace cuando tenemos adeudos, pero no nos permite hacer la compensación automática a nosotros, ¿no? Que puede poner requisitos para que no le metan los goles, sí, de acuerdo, que sean contribuyentes que estén dictaminados, está bien, que sean contribuyentes que lleven contabilidad, nada del simplificado y nada de menores, para qué quieren, o pequeños, para qué quieren estar ahí. A la gente también hay que enseñar, ese es su beneficio. Si no tienen contabilidad, no sé cómo van a tomar decisiones. Tienen que llevar contabilidades, tienen que tener la información de saber cuánto ganan, cuánto pierden, a quién le deben, que puedan tomar decisiones. Y eso es lo que nos da la contabilidad. Las devoluciones es otro vía crucis, ¿no? Pagar, yo tengo que pagar ahorita. Para que me devuelvas, bueno, la autoridad tiene 50 días hábiles. Pero además, dentro de los primeros 20 días, me puede pedir cualquier información que considere necesaria. Seguramente me va a pedir algo que no tengo. Si no se la doy, pues me tiene por desistido. Y vuelve a empezar, a ver cuándo. ¿Todo para qué? Para no devolver. Esos comprobantes. Según ellos, la evasión era porque andábamos ahí imprimiendo comprobantes en todos lados. Pues ahora ya no, ahora van a ser solo las imprentas autorizadas. Sí, las imprentas también venden comprobantes. Bueno, ahora van a tener fecha de caducidad y no va por ahí el evitar la evasión. No va por ahí. Esto nada más le encarece la papelería al contribuyente. Lo angustia, ahí estamos todos, cada vez que vamos a comprar un lápiz, aquí está mi cédula, y a ver, por favor, ¿qué es esto? No va por ahí el impedir la evasión. Impuesto al activo. Durante, no sé, hasta el 96, la Santísima Suprema Corte de Justicia dijo, sí es constitucional, no hay problema. Ya empezó con que, bueno, ya no es tan constitucional, ya los bancos ya tienen que pagar sobre sus activos fijos, propiedad de ellos, ¿no? Sobre los demás activos no pagan. Ya hay otra tesis en el sentido de que pues también es inconstitucional que yo no pueda deducir las deudas del sistema financiero, porque sí lo considero para el activo y no lo considero para el pasivo. Ah, porque los bancos no pagan, bueno, eso no sé, pero esa es una deuda mía, producto de mi operación, de mi negocio. ¿Por qué no puedo deducir las deudas? Pero además, el impuesto al activo es un impuesto completamente injusto. ¿Quiénes
son los que tienen grandes inversiones? La industria. Imagínense una industria, no sé, del acero, las instalaciones que tienen, y por mucho que vendan y por mucho que ganen, pues imagínense de qué tamaño es el impuesto al activo. Una empresa que está produciendo, que está ganando y que seguramente tiene que estar pagando impuesto al activo. ¿Por qué? En cambio, vendo servicios, normalmente no tengo activos, ¿no? Tengo un escritorio y una silla y se acabó. Y pierdo, y además no pago impuesto al activo porque mis activos son nada, ¿no? ¿Dónde está la proporcionalidad y la equidad? Que si bien es cierto que contribuyentes abusan, perdiendo durante 150 años, se la viven perdiendo de que viven los dueños acá. Pero hay otros sistemas. Es, por ejemplo, decirle a todos los empresarios, a todas las empresas, tienes el plazo que me da el impuesto al activo, tienes 4 años desde que te constituyes para que empieces a generar utilidades. Ya sabemos que el negocio que empieza no tiene utilidades, porque tiene muchos gastos, etc. Pueden pasar 2, 3 años perdiendo. Pero al cuarto, ¿sabes qué? Ganas o ganas, porque es absurdo que tengas 20 años en el negocio y tengas 20 años perdiendo. Pues platícame de qué vives y para qué inviertes en un negocio que no es negocio, no lo entiendo. Entonces podrías decirme al 5.º año o al 4.º año, el año que quieran, si pierdes no me importa, me vas a pagar de todas formas sobre un porcentaje de ingresos, 34%. ¿Cuál porcentaje? Pues ya lo tenemos en el artículo 62 de renta, que me dice para las estimativas, dependiendo a qué me dedique, ahí tengo los porcentajes que la autoridad determina como utilidades por giro, ¿no? Pues ahí los tengo. Entonces, si la gente diría, bueno, pues voy a ganar, porque si de todas formas tengo que pagar activo, pues de una vez pago renta. Pero aquella gente que está ganando, pero sus inversiones son cuantiosas, como pueden ser muchas industrias o como pueden ser las inmobiliarias, sobre todo con activos muy viejos por efectos de actualización de terrenos, se vuelve una locura. Otro, la traen contra los pobres trabajadores, que son los únicos que están amarrados y no pueden evadir el pago de impuestos. Si yo le presto a mis trabajadores y no le cobro intereses, por lo menos tasa de ser. Tendríamos que crear un FOBAPROA para trabajadores. Eso es ingreso para el trabajador, por el cual tiene los intereses que no le cobro, son ingresos y le tengo que retener impuestos. En primer lugar, la autoridad se olvida que la Ley Federal del Trabajo me prohíbe cobrarle intereses a los trabajadores. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A Hacienda o al sindicato para que me ponga una huelga? Y después, como buena gente que es la autoridad, me dice, bueno, voy a dejarte una parte exenta al trabajador. Al trabajador le voy a dejar exento el 67% del impuesto correspondiente a esos intereses que no le cobras. Comparado a tasas CETES, el interés que le debo de cobrar. Al trabajador le dejo exento el 67%, siempre y cuando no exceda de 10.720 pesos, que esta cantidad ya viene desde el 97, esta no la actualizamos. Con la condición de que el patrón pague el otro 33%. Pero además, ni debe de exceder de 5.280 y además no es deducible para el patrón. ¿Y sabes qué? No les presto. Y hay años que se vayan con el agiotista. Porque los obreros, mis empleados, son sujetos de crédito en un banco. Para nada. Se les muere el tío, el abuelito, el sobrino. ¿Quién les presta ahorita 3.000 pesos, 5.000 pesos para pagar el entierro? Nadie más que el agiotista.
Si no pueden recurrir a su patrón para que lo saque de ese apuro, tener que retener un impuesto sobre un ingreso que nunca vas a ver, son los intereses que no te cobran. Y además, una parte para mí no va a ser reducir. ¿Sabes qué? No te ayude. A ver cómo le haces. Como a los damnificados de Chiapas, a la fosa común. No puede ser. Si bien es cierto que aquí hubo un abuso en los bancos, porque los grandes funcionarios ganaban 1,000 pesos al mes, pero les prestaban 2 millones, y pues vivían de los intereses. Pues la autoridad dijo, no, momento. Bueno, pues limítalos. ¿Por qué no permitimos préstamos a trabajadores hasta de 10 salarios mínimos de sueldo que tenga el trabajador? Y di que le puedes prestar X salarios mínimos, hasta 3 veces su sueldo, hasta 5 veces su sueldo, hasta 1 vez su sueldo, no sé, con un plazo máximo, por ejemplo, de 1 año, para estas eventualidades, ¿no? Pero ¿por qué no? Uno de los problemas graves de este país es la casa habitación. Si yo quiero comprar mi departamentito de interés social de 2 metros cuadrados, entre el enganche, no sé qué, no puedo. ¿Qué tal si mi patrón me presta con un interés muy bajo o sin interés? Claro, que yo destine eso para casa de interés social, no para comprar mansiones. Y que dejen que mi patrón me preste, que yo no me tengan que retener impuestos por un interés que no pago y que mi patrón no tenga un gasto no deducible. Tendríamos que los trabajadores podrían quizás adquirir casa de interés social. Impulsaríamos la economía, porque la construcción es una de las fuentes que impulsa la economía de cualquier país. Y todo el mundo estaríamos muy contentos. Y si bien la autoridad no va a percibir el impuesto por los intereses que dejó de pagar el trabajador, pues va a percibir el impuesto por parte de las constructoras. ¿Cuál es el problema? Problema de miopía, problema de que el pueblo, si se muere de hambre, pues no importa, al fin que los que estamos haciendo las leyes en el escritorio, no hay hambre en este país, ni hay nada, ¿no? Ellos comen. Una deducción que tenemos las personas físicas en nuestra declaración anual es el transporte escolar. Si tienen hijos y pagan el transporte, utilizan el transporte escolar, pueden deducirlo. Sí, condicionado a que la escuela le cobre a todos los niños el transporte escolar. Lo usen o no lo usen, pero todos tienen que pagar. Pues es letra muerta, ¿verdad? ¿Por qué no nos permiten, como hace muchos años nos permitían, deducir por cada hijo o por la esposa, si es que no percibía ingresos, una cantidad? ¿Por qué no nos permiten deducir colegiaturas? El Estado no se da abasto para dar la instrucción gratuita. Bueno, pues si los niños no pudieron entrar a la escuela estatal, no que se queden sin estudiar, tienen que ir a la particular. Si el padre está haciendo el esfuerzo de pagar esas colegiaturas, por favor, déjense de deducir. Lo único que puede salvar a este país es la educación, y si no la impulsamos, estamos mal. Problema de habitación en este país también. Bueno, dejen hacer deducible a nivel de mi declaración anual los intereses que yo pago por la adquisición de mi casa habitación. Una sola vez en la vida, no voy a estar comprando casas toda la vida. Ok, ahorita deduzco esos intereses. Si algún día la vendo, el costo, esos intereses que yo pagué, obviamente no van a formar parte de mi costo, como no forman ahorita parte del costo.
sea, no podría deducirlos. O sea, me podría calcular ahí una ganancia por aquellos intereses que yo deduje de su propiedad. Está bien, pero ahorita lo que hacen es facilitarme la adquisición de una casa, habitación. Miren, por algo de repente dominan al mundo, ni los admiro ni mucho menos, pero en Estados Unidos son deducibles los intereses por mi casa, habitación. Una industria poderosa de ese país es la industria de la construcción. Es la que sirve para medir tasas de crecimiento, el empleo, el desempleo, inflaciones. Eso es lo que mueve a este país, la construcción. Pero aparte que hay una serie de facilidades para poder adquirir una habitación, también hay deducciones que pueden hacer las personas físicas. Pero bueno, pues en este país así son. Hay algunas incongruencias, digo, estos nomás son algunos ejemplos. La ley del IVA me dice, tienes que presentar tu declaración anual. Ah, bueno. Me dice, dentro de los 3 meses que sigan al cierre de tu ejercicio. Ok, mi ejercicio termina el 31 de diciembre, 3 meses, 31 de marzo. Solo que las personas físicas tenemos hasta abril en renta. O sea, todas hemos cometido el gran pecado de haber presentado IVA extemporáneamente, que no hay ningún problema mientras que no haya un requerimiento. Pero imagínense que pues para el año que entra, como no hay dinero, decidan requerirnos a todos pues, que para cobrar la multa, ¿no? Bueno, ¿por qué no modificar y decir, y las personas físicas dentro de los 4 meses, ¿no? Es así de sencillo. Los pequeños contribuyentes, los del simplificado, no expiden el comprobante hasta que no lo cobren. No sé en qué país vive, pero para que yo pueda cobrar algo, necesito presentar el comprobante, que pase a revisión y no sé qué. Pues mientras que no les dé el comprobante, van a decir, pues no te pago. Ah, pues no puedo expedirlo. Está bueno. En el caso de enajenación de acciones, el procedimiento que hay para calcular la utilidad. Nada más que en personas físicas me dicen, tu costo nunca puede ser menor del 10%. Sin embargo, en personas morales, ¿cuál es la diferencia? Ingresos por arrendamiento de personas físicas. Si rentas casa, habitación, tienes derecho a una deducción ciega del 50%. Ah, pero si es local, nada más del 35%. ¿Cuál es la diferencia? Hasta donde yo sé, renta grava modificaciones patrimoniales, no a qué me dedico, o cuál es el destino de mis inmuebles, ¿no? Creo que si no tenemos la reforma integral, como no la vamos a tener, pero si la autoridad se preocupase por algunos de los aspectos que se han mencionado así, a lo mejor podríamos empezar a caminar hacia adelante en este país. Gracias. No, ya tienen comentario. Una pregunta respecto de la reducción de inversiones en automóviles. También por ahí hay cuestiones como estas. 10,000 cosas, vamos. ¿Por qué no puedo deducir el Mercedes-Benz que me compré? ¿No? Yo lo que haría en el caso de automóviles es decir, si es producción nacional, ok, que me están metiendo un gasto de X millones y con eso me vas a bajar tu utilidad. Ajá. Te la está pagando el que vende los automóviles, ¿no? Porque traigo un automóvil caro, te voy a pagar más tenencia. Ya más por contratar guardia. ¿No?
por eso han cerrado puertas por los abusos que ha habido en las deducciones. Francisco Gil Díaz, si no me equivoco, afirmó en alguna ocasión por ahí un empresario amigo de él que tenía 18 vehículos deduciendo cuando nada más necesitaban 2 o 3. Entonces, Gil Díaz, desde que estaba en Hacienda, desde antes y ahorita, tiene un coche que se lo estamos pagando y chofer. ¿Por qué? ¿Por qué también no evitamos eso? No. ¿Por qué no evitamos también eso? Igual que separemos. Tú no puedes deducir más que un solo coche, no se vale que tengas el de tu hijo y de tus esposas y de tus amigas y de no. Pues el señor tampoco. Te digo, ok, abusaron, dedujeron automóviles que estaban a nombre de la empresa, pero era el automóvil de la esposa, el automóvil del niño, de la niña, etc. Sí, ok, fue un abuso. Pero de alguna forma, bueno, también la industria automotriz generó un ingreso y un impuesto. Ahora, me puedes poner límites lógicos, decir, oye, si tienes 100,000 pesos de capital, tus ventas son de 200,000 pesos al año, pues ¿cómo que me quieres deducir 5 coches? Pues ¿de dónde los sacaste? ¿No? No checa. Ahora vendiste 10,000 millones mensuales, pues 50 coches si quieres, ¿cuál es el problema, no? Una propuesta, ya, agarra el micrófono y no me tanto. Por ahí mucho se ha hablado en reuniones de foros fiscales y algunas personas han dado opiniones pero nunca nos han hecho caso, ¿verdad?, en las autoridades. Sin embargo, hay una que me parece interesante, que a lo mejor usted puede, de acuerdo a la situación y al nivel en que está, poder llevar. El año pasado se las enviamos, ¿verdad? No nos hicieron caso. Este año se las vamos a volver a enviar. Yo creo que la propuesta sería que se acumulen todos los ingresos que tenga cualquier contribuyente y asimismo deduzca todos sus gastos. Y así se va a acostumbrar a pedir su papelito, su nota, su factura, de todo lo que gasta, independientemente de lo que sea, y entonces todos van a entrar al ciclo fiscal para poder cumplir. Y a las damas de casa que no pueden deducir nada, yo les daría tortibonos, yo autoridad, ya, por cada 100 pesos de notas que me traigas, te doy un vale de $1 para comprar tortillas. Y vas a ver cómo las damas de casa matan si no les dan el comprobante. Ya, tienes a todo el mundo vigilando a todo el mundo. ¿Algo más? Gracias. Bien, ya no hay otra pregunta por ahí, alguna inquietud para la maestra. Pues vamos a y le vamos a hacer una entrega, un reconocimiento de la Universidad de Guanajuato, que le voy a dar lectura. La Universidad de Guanajuato, Escuela Superior de Contaduría y Administración de Celaya, otorga el presente reconocimiento a la contador público María Antonieta Martín Granados por su brillante participación como ponente de la conferencia Reforma Fiscal Integral en la jornada académica y cultural del 50 aniversario de nuestra institución. Celaya, Guanajuato, 25 de septiembre de 1998. La verdad os hará libres. Licenciada María Alejandra Almanza Ortega, directora. Le hago entrega, maestra.